Es algo lo cual sabemos claramente porque la palabra del Señor es específica, mis hermanos. El pecado causa dolor en nuestras almas como cristianos. Recordemos una vez más el Salmo, capítulo 32, versículo 3 hacia el 5. Lo que estaba sucediendo con la vida de este salmista, con la vida de David, mis hermanos. Una vez más la palabra del Señor nos enseña a escudriñarla, a meditar en ella, pero sobre todo a ponerla en práctica en nuestras vidas, porque es algo que nos va a ayudar cada día más, sobre todo a alejarnos del pecado en nuestra vida cristiana. Vemos sobre todo lo que estaba pasando el salmista y vemos en estos versículos que estos son unas vívidas descripciones de lo que el efecto físico de su estado y la resistencia al arrepentirse. A veces nosotros como seres humanos queremos ser resistentes, queremos poner una barrera, queremos lo que hacer es alejarnos del pecado, pero a veces marchamos a su lado. Y sobre todo vemos que David recoge los términos claves ha empleado para qué, para describir el pecado. Si vamos a los versículos 1 y 2 de este mismo capítulo, vemos claramente como lo dice la palabra del Señor. Pero ahora claramente en estos versículos desde el 3, desde el 4 hasta el 5, vemos un contexto sobre todo de que de confesión personal. David está confesando al Señor sus pecados y él identifica estas aborrecidas afrentas, sobre todo cuando ofende la palabra del Señor, cuando ofende al Señor a la persona de Dios como suya. Se acerca sobre todo de la prioridad de la confesión que cada uno de nosotros debemos de tener. Debemos de confesar a Dios nuestros pecados. ¿Mediante quién? Mediante su Hijo Jesucristo, el único mediador. Recordemos el libro de Proverbios, capítulo 28, los versículos 3, ¿qué es lo que nos dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mis hermanos. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Qué hermosa la misericordia del Señor hacia nosotros, hacia nuestras almas. Recordemos en el libro también, Primera de Juan, en su capítulo 1, los versículos 8, versículo 10, que nos decía la palabra del Señor claramente, que si decimos que no hemos tenido pecado, ¿qué hacemos? Nos vamos a engañar a nosotros mismos. Estamos engañando nuestra mente, estamos engañando nuestro corazón, sobre todo, y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque somos mentirosos, no delante de otra persona, un primo, un sobrino, un cuñado, un familiar, un amigo, no delante de esa persona que digamos que no somos pecadores, que no somos malas personas. No nos estamos engañando a ellos ni a nosotros, sino nos engañamos delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque vemos en el versículo 9, sobre todo en Primera de Juan capítulo 1, cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y más que todo limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque sabemos que en este mundo traemos maldad. Nacemos en maldad, nacemos en pecado y cada día necesitamos de la misericordia del Señor. Porque nosotros como seres humanos así somos, mis hermanos.